Oigan, cuando hablamos de libros, hay una autora que yo creo que hasta los que no leen mucho conocen, o sea, o han oído hablar de ella, Agatha Christie. Pues hoy vamos a hablar justamente de Agatha Christie. ¿Por qué de Agatha Christie? Pues bueno, es la autora más vendida en el planeta entero, solo por detrás de Shakespeare, del mismísimo Shakespeare y de la Biblia. Se le conoció como la reina del misterio y falleció en un día como hoy, pero en 1976. ¿Pero por qué es considerada la novelista más vendida de la historia? ¿De dónde sacó todas sus ideas? Eran historias pues de crímenes y de misterios, de quién mató a quién, en dónde. Yo creo que hasta el juego de mesa, este de Clue, que ahora está en una obra de teatro, pues es básicamente como un misterio de Agatha Christie llevado a un tablero. Es decir, hasta los que no leen han oído hablar de Agatha Christie. Y para aprender, para hablar de chismecito literario, está con nosotros justamente Magali Ortega, escritora y autora justamente de los libros Chismecito Literario, volumen 1, volumen 2 y volumen 3 y lo que se le viene. Magali, buenos días, buenas tardes, hasta Ciudad de México, acá desde Mérida. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, amigo? Oye, yo te veo muy fresco. La verdad es que la Ciudad de México está haciendo un montón de frío. Qué bueno que estés en Mérida y no estés aquí porque estamos congelándonos. No, Y hombre. vamos a hablar de Ágata. Sí, aquí en Mérida hay un invierno delicioso, calorcito Ah, rico, increíble, el clima perfecto, vientecito, todo muy rico. Así que bueno, oye, a ver, hablemos de Agatha Christie, porque Agatha Christie no es una autora, y yo la he leído obviamente, y aparte pues he visto muchas películas basadas en sus obras, no es una autora de la que aprendas mucho, es decir, no te habla mucho de la cultura, del lugar, o sea, no eso. aprendes mucho, pero a cómo te atrapa. Es una gran, mira, bien lo dijiste en la introducción, creo que hasta la gente que ni siquiera ha leído sabe quién es Agatha Christie y eso es un plus para cualquier autor. Después de tantos años, ella sigue reeditando, bueno, la familia, que es la que se quedó con los derechos, el bisnieto, se quedaron con los derechos y ellos siguen reeditando y reeditando y reeditando y la edición especial y ahora la edición corregida y ahora con un nuevo prólogo. Entonces es una autora que hasta después de su muerte sigue generando billete que ya Claro, quisiéramos muchos dejarle esas herencias a nuestros bisnietos, que claro. nada más trabajó ella, ¿no? Pero ¿cómo Claro. le chambeó? Que le chambeó. Imagínate que tu abuela haya sido Agatha Christie y vivir de las Oh, regalías de sus libros. Qué bendición, imagínate. ¿no? Pero bueno, oye, a ver, es verdad, te voy haciendo preguntas y nos vas contando el A ver, chismecito literario. va. Ella es experta en asesinatos y usaba siempre muchos temas de venenos y pociones y que si se contaminaba con los dedos del libro o de la mesa o sea, y es verdad que ella trabajó en una botica que fue farmacéutica o asistente en una botica o algo que de ahí sacó todas las ideas para sus asesinatos ficticios en los libros. Sí, fíjate que ella tuvo una vida antes de ser escritora. Ella Ajá. se va como, ella quería ser voluntaria ay, la Cruz Roja, perdón, se me fue y estaba Sí. pensando en la verde. En la Cruz Roja, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y ella dijo, bueno, pues voy a hacer que va a ayudar como enfermera. Y le dicen, mira, como enfermera ya no puedes, ya no tenemos lugar, pero ¿qué te parece si te mandamos a la botica? Acuérdense que antes, pues las boticas eran, en ese momento te daban la preparación, te daban la medicina, no era como hoy que tenemos cajas y cajas y que nada más llegas y ya te dan tu fluoxetina o te dan tu levoxitrina, ¿no? No, ahí te Sí. las tenían que estar preparando poquito a poco. Ajá. Entonces a ella la ponen como auxiliar de un botiquero que al final ella lo pone también adentro de sus novelas, lo pone Ajá. como uno de los sospechosos ya mucho tiempo después, pero le encantó y resulta que ella estando trabajando en la botica, pues se aprendió, ¿no? Aprendió a usar las medicinas, las dosis, cuáles eran letales, empezó con esta utilización de los elementos químicos, el Ajá. talio, pero que si le ponías una gotita con la otra, resultaba que era una bomba mortal. Y a ella le empezó a interesar mucho. Obviamente, todos esos conocimientos. Ella un día de pronto dijo, oye, ¿qué tal si lo llevo a una novela? Porque como me interesa tanto saber cómo puedo desvivir, matar a alguien, ¿por qué no lo hago por medio de una combinación extraña que yo tenga aquí y lo voy a hacer? Fíjate Ajá. que hay una cosa muy curiosa que adentro de sus libros ella nunca pone las cantidades porque sí, sí eran reales, ¿eh?
O sea, esto que ella mezclaba y que ella hacía así. De hecho, fíjate que hay una revista científica que se llamaba Pharmaceutical Journal, que era Ajá. como el Nobel de, ¿no? de la medicina. Ellos lo reconocieron y dijeron que Agatha Christie, por supuesto que era una gran boticaria, una gran química, una gran alquimista, que sí sabía cómo mezclar los venenos para que estos fueran, pues, letales, porque lo hacía de una manera muy correcta y con una precisión muy asombrosa. Entonces, pues imagínate que Agatha nunca se hubiera imaginado que haber trabajado como una voluntaria en un refugio en la Primera Guerra Mundial le iba a dar la carrera de su vida y deja la carrera, el dinero de su vida, ¿no? Claro. Oye, pero fue también una empresaria con visión, ¿no? Porque se quedó con los Total. derechos de sus libros, o sea, fundó su propia empresa. O sea, cuando se dio cuenta que sus libros se vendían mucho y empezó a tener éxito, dijo, es importante que yo funde mi propia empresa. Sí, totalmente. Ella, fíjate que es de las primeras mujeres que cuando le empieza a ir muy bien, ella tuvo matrimonios, hubo uno que ahorita te voy a contar cómo desapareció porque hizo un berrinchazo a Agatha Christie en la vida real, y tuvo una desaparición muy parecida a la que ella contaba en sus novelas. Pero cuando ella se dio cuenta que era muy prolífica, sí lo pensó y dijo, bueno, quiero que todo esto sea para mí. Acuérdense que las editoriales pues se quedan con todos tus derechos, se van venciendo cada 5 años, te lo renuevan o si no, no. Pero ella muy viva dijo, ¿sabes qué? No, yo voy a hacer mi propia compañía, voy a fundar Agatha Christie Limited, porque también eso le ayudaba a pagar menos impuestos. También no era nada más solamente porque quisiera ella tener todos sus derechos, pero lo cierto es que también después de que ella funda el Agatha Christie Limited, ella se queda con absolutamente todos los derechos. Solamente ellos pueden decidir a quién le devuelven a hacer la reedición, a quién le prestan el guión para hacer una película, a quién le prestan para poder hacer las adaptaciones, ¿no? Y hasta el día de hoy, ella sigue siendo, bueno, Agatha Christie Limited sigue siendo dueño de más de 80 novelas, 19 obras de teatro, 40 series y películas. O sea, imagínate todo el revenue que te da eso al Sí. año, ¿no? Sí, los ingresos. 2.000 millones de copias vendidas de sus obras en todo el mundo. Eso vendió Agatha Christie. Ha vendido y sigue vendiendo. 2.000 millones de copias. Porque sus novelas son estas, te atrapan, son puros misterios. O sea, todo lo que escribió Agatha Christie son puros misterios. Entonces, tú agarras, entras y hay un asesinato y es como jugar al club, al juego de mesa. ¿En quién lo mató? ¿Con qué lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿En dónde lo mató? O sea, es descubrir y te va llevando, o sea, es la maestra del misterio, la reina del... Totalmente. Tiene dos detectives muy importantes, la señorita Marple y Hércules Poirot, pero si quieres ahorita te cuento de ellos. Hablemos de eso y hablemos, bueno, ya dimos casi como una visión global, pero entremos de más al chismecito literario después de mensajes, mi querida Magali T. Ortega, para hablar de, ok, a ver, ¿dónde nació? Fue boticaria en la Segunda Guerra, en la Segunda, Primero, en la primera. En la Primera Guerra Mundial. Y después de ahí, ¿cómo pasó? ¿Cómo empezó a escribir libros? ¿Por qué empezó a escribir libros? ¿De dónde sacó sus personajes? Ya sabemos que un boticario, pues lo sacó realmente de una botica, pero ¿de dónde salieron los detectives que tenía en sus obras? ¿Cómo se inspiró? Porque no es como que cualquier persona nada más se ponga a escribir misterio y la pega. O sea, ¿a qué se debió el fenómeno? ¿Quién le influenció? ¿Alguien más escribía en su casa? ¿Tomó clases? ¿Alguien le enseñó? Porque fue un fenómeno muy especial, ¿estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Si quieres ahorita, eso te lo cuento regresando del corte. Empezamos del corte, es que tenemos todavía como un minuto para el corte, entonces Ah, son esas como colitas que nos quedan que no podemos profundizar mucho porque viene el corte, pero tampoco podemos mandar más al corte, así que oye, tenemos... pero ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? Que fíjate que ella también, aparte de ser boticaria, era una señora que le gustaba mucho la botánica y sabía mucho también hacer menjurjes como nos los hacían nuestras abuelitas, y Ajá. ella sabía usar también plantas tóxicas. Entonces mezclaba todo, mezclaba entre los químicos, pero también mezclaba plantas, y adentro de su novela, si quieres ahorita te lo cuento regresando, cómo también ella hacía unas mezclas muy específicas, y que si había un personaje que embarraba mantequilla en un pan, en la mantequilla venía el veneno con el cual se morían los personajes. Y ella lo hacía porque sí sabía hacerlo, y ella pudo haber matado a alguien en la vida real, ¿eh? Y no lo hizo, se quedó en la ficción. Claro, y por eso no daba las recetas completas. Exacto. Pero, o sea, podríamos decir entonces que su ventaja competitiva es que fue boticaria y que conocía todas estas sustancias y que de ahí ideó las formas en que los asesinatos se daban en sus libros.
Claro, porque aparte de todo era una señora que sabía hacer cómo matarte con, o sea, el agua, Y ¿sabes? y que no se dieran cuenta, o sea, que Y el que, asesino claro, que no lo atraparan. Entonces era una maestra del misterio, del terror y de la botica. Bueno, vamos a una pausita. Magali Ortega, escritora y autora de libros como Chismecito Literario, volumen 1, 2 y 3, está con nosotros hablando de Agatha Christie y el chisme sobre ella, sobre su vida, lo que no conocemos. Volvemos. Ando con Magali Ortega, escritora de varios libros. Los chismecitos literarios, volumen 1, 2 y 3, son de los más vendidos. Y bueno, estamos hablando de Agatha Christie, esta mujer que ha sido la más vendida del mundo después de la Biblia y de Shakespeare nada más. Y estaba leyendo aquí datos interesantes sobre Agatha Christie. Ya nos dijeron nos dijiste, Magali, que la publicaron en libros, en revistas científicas. O sea, ¿es verdad que algunos médicos usaron información de sus novelas para aprender a salvar vidas? O sea, ¿qué sí. tomaron tips de ella? Fíjate que ella lo que tenía era que daba como esto, ¿no? Vamos siguiendo la historia y tenemos a varios personajes y siempre hay uno que va a ser el malo, que les va a poner el veneno en la mantequilla o que le va a poner el veneno en la crema de rasurar o que si ya agarró la plantita tóxica como la belladona, por ejemplo, que ella la usaba mucho adentro de sus novelas. También había una que se llamaba cola de zorro, que le gustaba mucho usar, todas estas plantas tóxicas. Y de pronto, pues si esa planta te la ponías cerca de la cara, pues resulta que te empezaba a dar taquicardia y un infarto y te morías, ¿no? Y eso Wow. sabe en la vida real. Entonces muchos doctores de la vida real también empezaron a decir, oye, creo que mi paciente está trayendo estos síntomas, que son los que están describiendo en la novela de Ágata. Entonces Ok. sí, ella fue, aparte de una gran novelista, una mente prolífica y una imaginación prolífica, pues también ayudó de alguna manera a que algunos médicos se dieran cuenta de que, creo que vienes intoxicado porque, no sé, tocaste jazmines amarillos, que son súper venenosos, por ejemplo, ¿no? Entonces a ella, como le gustaban también esas plantas, ella tenía un jardín en su casa y ella los cuidaba, las regaba, les hablaba muy bonito. Y fíjate que hoy, muchos años después, se sigue llevando a cabo algo que se llama el Agatha Christie Cup, que le dan el premio al jardín más bonito, ¿no? Son como cositas que Agatha fue dejando en el mundo, no Ajá, solamente en su escritura, sino a nivel sociedad, que dejaron eso y que si también hay un premio en su nombre y que si también hay algo. Y fíjate que me estabas preguntando antes de irnos al corte, sí. que cómo empezó a escribir. La verdad es que pues por aburrida. O sea, estaba en la boticaria, estaba haciendo medicinas, pero no todo el tiempo, no todo el momento. Ella pasó un examen donde ella ya se recibió como una boticaria profesional, pero pues en esos momentos en que no tenía nada que hacer, se puso a escribir, porque cuando ella llegaba y le contaba a su mamá y a su hermana, la mamá fue la que le dijo, pues ponte a escribir, si estás aburrida, mijita, póngase a escribir. Y la hermana le dijo, te apuesto a que no puedes escribir nada. Y ella dijo, ¿cómo de que no? En realidad empieza por aburrimiento, ¿eh? Y mira todo lo prolífico que hizo. Y su primera novela la escribe cuando estaba en la boticaria y se publica mucho tiempo después, que fue El misterioso caso de Styles, que es la Ajá. primera vez que vamos a ver a este famosísimo detective llamado Hércules Poirot, que cuando ella lo mata, en algún momento de sus libros, que desaparece Hércules, hasta el Times Magazine le sacó un obituario a un personaje de ficción como Hércules Poirot. O sea, sí fue alguien que causó conmoción y causó shock. ¿Y por Ajá. qué empezó a escribir de detectives? Pues viene muy interesante porque todo tiene que ver con un movimiento político, un movimiento social, vienen saliendo de la época victoriana y alguien que escribió mucho de eso fue el primerito que lo hizo fue Charles Dickens. Él crea el primer detective de ficción en una novela que se llama Mr. Bucket, en un libro que se llama Bleak House, y ya después siguieron los demás, ¿no? Pero él fue el primerito que pone un detective, y esto tenía que ver mucho también con los avances científicos. Por ejemplo, en ese momento, pues estaba muy, muy influenciado con gente como Charles Darwin, ¿no? Que estaba hablando de los descubrimientos, y como que todo esto vino a modo de que los escritores se pusieran de moda para hablar de detectives, porque también fíjate que en 1800, terminando 1800, principios de 1900, empiezan a crear
en Inglaterra, la policía metropolitana tiene como un nuevo Ah, resurgimiento, pero también empieza a haber un departamento de detectives específico. Entonces, como que todo eso revolucionó la sociedad, revolucionó la mente de los escritores, y ahí fue cuando la novela de detectives se empezó a poner de moda. Y sobre claro. todo estuvo muy movida entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue como el boom. Acuérdense que pues ahí tenemos a Sherlock Holmes, ¿no? Que también nace Ah, en ese momento y viene todo el boom. Y que cuando Arthur Conan Doyle mata a Sherlock Holmes, la gente se le fue encima, le mandaron cartas para decirle, me lo revives. ¿Cómo que me vas a matar a mi personaje favorito principal? Y fíjate que ajá, ellos dos eran muy amigos, ¿eh? Agatha Christie y Arthur Conan Doyle eran mejores amigos, te puedo decir, mejores amigos. Entonces yo ya, creo que se pasaban entre tips, entre tal, y hay una anécdota muy curiosa ajá. porque Agatha se casa con un señor y este señor de pronto le pone el cuerno. Pero pues imagínate que tú eres la mujer, la que lleva el sustento, tú eres la famosa, tú eres la que lo mantiene, ¿no? Y Ajá. aún así, el señor se atreve a ponerle el cuerno a Agatha Christie y un día le dijo, ¿sabes qué? Yo este fin de semana yo ya me voy con mi nueva chica y ahí te ves. Y bueno, resulta que a ella le fue fatal, se puso como en un estado paranoico, se puso loquísima Agatha Christie y ella casualmente ese fin de semana toma su coche, esto pasó en la vida real, ¿eh? Toma su coche, agarra su maletita y dijo, me voy a desaparecer. Y resulta que pasan días y nadie encontraba a Agatha Christie, nadie sabía dónde estaba. Obviamente el marido reporta la desaparición y dice, oye, ¿cómo que mi mujer no regresó? Yo le dije que nada más me iba el fin de semana. Y entonces llega Arthur Conan Doyle, que con esta, yo creo que con la mente de detective y de búsqueda que tenía el Sherlock Holmes, dijo, oigan, yo le voy a entrar a la búsqueda de mi amiga. ¿Cómo que no está? Encontraron su coche estacionado en un lago, pero no tenía nada el coche, no estaba chocado, no tenía nada. Y todas sus pertenencias estaban adentro, pero la que no estaba era Agatha. Entonces nadie sabía dónde estaba la Agatha. Y Arthur Conan Doyle, toda la policía, todos los detectives se pusieron a buscarla. Es más, si ustedes buscan en internet, van a ver cómo había anuncios de se busca, porque Agatha estuvo perdida 11 días en el mundo. Nadie sabía dónde estaba. Hasta que una chica de un hotel un día la reconoce y le dijo, oye, creo que tú eres Agatha Christie. Y le avisó a la policía. La policía llega por ella. ¿Y qué crees que hizo? Que Agatha negó todo. Agatha dijo, ah, no me acuerdo. ¿Me perdí hace 11 días? Ah, no, yo estaba pasándola muy bien en el hotel y nunca más volvió a hablar del tema, pero se nos perdió la Agatha Christie. Ya, o sea, muy, muy a su estilo. Oye, pues como todos los autores usan cosas de su vida real para ponerlas en las novelas. Y entonces aquí estaba leyendo que ella cuando se separa del que fue su primera Ujú. pareja o su pareja grande, se topa con un arqueólogo, ¿no? Que Ah, conoció en Irak y de ahí que estaban haciendo excavaciones y pues todos los temas de arqueología. Entonces ella aprende de arqueología y ahora empieza a meter el tema de la arqueología en sus novelas debido a la relación que tenía con este novio, o no sé si fue marido o qué fue. fue su marido. Ah, Ella se casó con el arqueólogo que se llamaba Sir Max Mallowan, ya sabes, era un sir de la corte. Y pues ajá. nada, le empezó a interesar mucho, lo acompañaba a las excavaciones de Irak, de Siria, y él la hacía pasar como por su ayudante. Tipo, ándele, ándele, mija, límpiame estas piececitas que acabo de encontrar. Mira, acabo de encontrar este artefacto, ¿por qué no me lo reparas? Y pues ella dijo, creo que me interesa la arqueología y se empezó a hacer una aficionada. De hecho, hay una película famosísima y libro que es La muerte en el Nilo y El Ajá. asesinato en Mesopotamia, que están basados en el amor y la afición que ella empezó a tener por la arqueología, ¿no? Pero fíjate que no nada más fue arqueóloga, también Ya. le gustaba surfear, se iba a Hawái, agarraba su tabla de surf y vámonos, se ponía a surfear en las olas. No, bueno, fue muy prolífica, fue una mujer que tuvo una vida muy interesante, también escribía novelas de romances, si me preguntas, bueno, y si le preguntas a ella, creo que en realidad lo que más le gustaba era escribir novelas de romance. Era romántica, Era asesinato. rom Oye, la novela del Expreso de Oriente es porque se fue de viaje en el Expreso de Oriente y se inspiró y ahí sacó lo del asesinato del Expreso de Oriente, ¿no? Que también un hit mundial. porque andaba con este señor, andaban por allá, en Egipto, por Mesopotamia, y ella Ajá. dijo, pues es que aquí hay un montón de historias, y es cuando
No cambia porque su estilo sigue siendo el mismo, pero pone otros escenarios, ¿no? O sea, está del otro lado, ya no solamente es en el jardín de la casa inglesa, sino que ya se mueve de lugar, se mueve de geografía, y eso le dio un giro muy interesante también a las novelas de Agatha, que por eso fue tan prolífica. O sea, también imagínate que llegues a cualquier lugar y te inspire algo, y pues ella se ponía a escribir y en realidad ya era una máquina de escritura, ya todo el tiempo publicaba. 80 Pero libros, imagínate. 80 libros, o sea, pero pasó de ser la mujer que trabajaba en una botica y que tenía a su marido y su pareja y vivía en su casa y pues escribía asesinatos de entorno, empezó a viajar y a conocer la arqueología y otras culturas y misterios y entonces enriqueció todos sus misterios con lo que aprendió de este novio, bueno, marido después y arqueólogo y se volvió todavía más fascinante lo que escribía. Sí, no, y acuérdense que ella, te digo, le gustaba escribir romance, y aparte de que escribía eso, tenía un seudónimo que se llamaba Mary Macott, que Sí. era con el que escribía sus novelas de romance. Entonces, imagínate. Volvemos después de una pausa para aprender más sobre Agatha Christie. Magali T. Ortega está con nosotros. Regresamos con más chismecito literario.